Y eso en el cuerpo del edificio, pues miren cómo se ve. De aquí para allá, este es un edificio relativamente tradicional y lo que tiene especial realmente es esto. ¿Bien? Entonces, digamos que yo insisto, y mi discurso siempre como oficina, nosotros hemos sido muy, muy cuidadosos con tratar de hacer buenas esquinas, de hacer proyectos con carácter urbano, de hacer proyectos en los cuales la persona pueda entrar hasta el proyecto de alguna forma, el espacio público se fusione con el privado, en fin, este tipo de acciones. Y yo lo recomiendo, realmente la ciudad ojalá fuera más así. Sí es cierto que hay temas de seguridad que hay que cuidar, pero hoy por hoy con que uno tenga unos buenos controles en las entradas y tenga unas cámaras, en fin, yo creo que con eso es más que suficiente. Eh, Hay argumentos tan tontos como que sí, que aquí pues eventualmente vienen y pueden ir un vago y se pone a dormir. Bueno, pues, o sea, desde que la persona no se parquea a vivir ahí, pues que no lo puede hacer porque es un terreno privado, pues no le veo problema que una noche lo haga, pues, en fin. Pero digamos, eso son cosas que a los clientes les preocupa. Entonces, vámonos para arriba. El segundo piso y de aquí para arriba el edificio tiene como esta composición que es muy parecida. Entonces tiene unos puntos fijos en el centro. La norma obliga a poner 2 escaleras de emergencia, un punto fijo que se aprovecha para completar la estructura alrededor de los ascensores. Y realmente esto lo que produce es como una C. Esta C, pues uno organiza cosas fijas, baños fijos, escaleras fijos, y el resto es flexible. Entonces, por ejemplo, en este piso hay salones, en el siguiente piso hay gimnasio y otros salones, en un piso más arriba hay capacitación, aquí hay fisioterapia, en un piso más arriba hay un comedor. Pero si ustedes ven, miren, este jardín que aparece en este piso, que es como el jardín interno, va subiendo con un vacío, o sea, es un jardín de varias alturas, hasta que luego aparece otro jardín ya en el piso 6. Y en el piso 6 aparece otro tipo de programa. Este es el programa mixto de bienestar. Entonces aquí hay salones de capacitación y formación, hay cocinas de formación. Esto es un gimnasio. Encima hay un par de piscinas con jacuzzis y con un spa en el siguiente piso. Y más arriba hay consultorios. Entonces, si ven, el jardín desaparece del costado de acá, que eran los que miraban hacia el oriente, y ahora se pasa costado occidente. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos en la parte alta del edificio y es muy probable que el edificio aquí al frente no sea tan alto y entonces esto va a ser delicioso para sentarse en la tarde. Esto va a ser como un solarium allí, mientras que los otros son solarios de mañana, este es un solarium de tarde. Estos son consultorios médicos y unas aulas de capacitación, consultorios en 2 pisos. Después más arriba hay un comedor general, más arriba las oficinas administrativas y en el último piso un oratorio y una zona verde en la terraza del edificio. Lo que es interesante, estos servicios que tienen unos usos mixtos muy fuertes, eso los hace complejos, pero al mismo tiempo maravillosos. Y entonces, por eso es que aprovechamos para que en esa condición de verticalidad tengan estas condiciones, digamos, es otra vez coger ese pedacito de sabana nativa, de vegetación, meterlo aquí y meterlo arriba. ¿Bien? En esos 3 jardines y con el cuarto acá, que son jardines que se vuelven temáticos. Entonces uno empieza a explorar, estos son las fachadas. Ah, bueno, espérense un segundito a ver si está el gráfico del jardín temático. Aquí está sostenido. Sí, aquí está. Entonces ahora sigo para allá. Bueno, y entonces con respecto a las fachadas, lo que les dije, 2 fachadas donde estaban las diagonales, lo que hacemos es que favorecemos para que la expresión del edificio las denote, están detrás del vidrio, pero se alcanzan a notar, y fachadas oriente y occidente, que lo que tienen son sistemas cortasoles, pues para mitigar un poco la presencia del sol. Ese cortasol se diluye justo donde están los jardines. Entonces estas son las 4 fachadas técnicas. Esto, por supuesto, pues todo lo hacemos ahora, que es tener en cuenta, y siempre lo hemos hecho al final de cuentas, y es por dónde sale el sol, cuáles son las fachadas más complejas en términos de insolación, etcétera. Y esto es lo que les decía los jardines temáticos. Entonces, lo que hacemos es recrear el tema de la fauna de montaña, fauna y flora, entre comillas, flora y fauna colombiana. Entonces, hay paisaje de sabana en la base, hay bosque tropical seco en este jardín, después de formaciones séricas, perdón, en este sitio, después páramo y por último sabana allá arriba. Y eso es pues básicamente intentando reconstruir todo lo que tiene que ver con paisaje de la sabana o cercano a la sabana en nuestra altitud, más o menos.
poquito más arriba y un poquito más abajo. Entonces eso termina configurando esto. Este es el primer piso, que ya les expliqué. Este es la visión general y hay diagonales en estas vidrieras y ven los cortasoles. Y aquí ven lo que les decía, se diluye hacia los espacios de estos solarios. Y aquí está uno de esos solarios al interior. Entonces son básicamente estos patios que tienen cuatro alturas. Esto que tiene interesante, y es que la persona tiene una relación con la ciudad lejana, con las montañas, pero las personas que están aquí trabajando tienen una relación con esas montañas, pero además tienen una relación con este interior. Entonces es uno generar una escala intermedia. Este es el gran mundo exterior, este es el mundo intermedio interior y este es el pequeño mundo interior. Y es darle una estratificación. Estos jardines, tenemos que hacer un trabajo complejo y delicado pues para poder organizar estos jardines, porque esta vegetación interna tiene unos requerimientos con respecto a las profundidades de placa para que se puedan sembrar y lograr algo así. Uno se lo imagina así, en la vida real complejo porque tiene uno que tener varias cosas técnicas y solucionarlo, pero además son jardines costosos de tanto de dotar como de mantener. Entonces vamos a ver en el proceso de desarrollo qué tanto logramos mantener esta idea de los jardines. Entonces, si quieren podemos hablar un poco. Si quieren, lo que pasa es que no pude entrar al servidor de la oficina, entonces no pude abrir el proyecto de la central, no tengo forma. Podría mostrarles un poquito en la página web que creo que ya está montado. Les podría explicar brevemente, entonces esperen, lo busco por la página web y les muestro un poquitico, mucho más breve, el de la Universidad Central. Situación más exigente en el sentido de que es una situación de centro de ciudad y entonces obviamente las densidades son mucho más altas y mucho más exigentes y más complejas. Pero un momentico, no lo he montado. A ver, ¿dónde está? Universidad Central. Aquí está. Entonces aquí por lo que pasa es que no les voy a poder ilustrar con planos, pero sí por lo menos con la imagen gráfica. Y pues básicamente es que nos convocan a hacer un campus. Ese campus finalmente lo que plantea es una condición de campus de alta densidad porque la universidad está, digamos, metida en un entorno en el centro de ciudad muy estrecho, muy densamente habitado y muy densamente construido. Y entonces, claro, uno se pone en la tarea de ver cómo deja ámbitos abiertos y cómo relaciona esto con la ciudad. Entonces, el primer ámbito abierto es obviamente generar una plazoleta de ingreso. Ellos habían hecho un plan de regularización y manejo y ya había una exigencia de dejar ciertas áreas. Esta era una de esas áreas. Y además unos aporticados perimetrales. Eso hace que comparado con los edificios que están ahí cerca, este edificio sea muchísimo más generoso. Y uno lo nota, digamos, uno mira la torre, la Bacatá, digamos que es una torre que no dejó nada hacia la ciudad, creo que hizo un poquito de sobreancho de andén. Y pues esto con respecto a la relación de la ciudad ya el uso es mucho mejor. Entonces, ¿qué pasó? Que como este era prácticamente el único espacio y otro que hay atrás eran los espacios que se podían dejar, lo que se hizo pensar era en una idea de un campus vertical. Entonces aquí hay una serie de pisos que lo que hacen es como si cogiéramos esta plazoleta y la pusiéramos otra vez aquí, y aquí en el tercero, en el cuarto, en el quinto y fuéramos repitiendo. No se está viendo nada. Es que no sé, no, o sea, lo estamos viendo es a usted, Hay qué que pena. compartir la pantalla, Daniel, porque ahí no está. Perdón. A ver. Uy, eso es un segundo. Yo iba embalado, no me habían dicho, espere, a ver qué hago. A ver, un segundo, vuelvo al Zoom. ¿Cómo lo hago? Perdón, un segundo. A ver. Un segundo. ¿Por dónde es que estamos en el Zoom? ¿Por aquí? ¿Esta pantalla la están viendo? ¿La imagen de compensar la ven? No, No, Daniel, ahorita estamos viendo No. las ¿Qué están viendo? Estamos viendo la pantalla de Zoom. A ver, un segundo entonces. Ya, un segundo, entonces espérese. Vamos a...
Entonces, un segundo, Ah, es que, claro, perdí la compartida de pantalla, fue lo que pasó. Ahora no me doy cuenta. A ver si por aquí... ¿Están viendo mi pantalla otra vez o no? Ahí Y sí. ahí están Dice viendo una foto de la Universidad Sí, Central. ahora no, sí, sí. está una De pantalla de Khan Khan Academy. Academy. Ah, entonces un segundo, es que estoy haciendo algo mal. Un segundo. Daniel está en tutorías en el Khan Academy. No. No, pero a ver, es que lo que... A ver, un segundo. Ah, fue porque puse esta. Entonces, un segundo, vamos a cerrar esto. Ok, y volvemos a compartir pantalla. Voy a darle esta. Entonces, ahí creo que sí deben estar viendo lo de la Universidad Central, ¿cierto? Sí. Vale. No, entonces, es un poco lo que la descripción era lo que les decía. Este proyecto, digamos, finalmente por un PRM que ya existía, más una condición, digamos, de dejar espacios hacia la ciudad, se dejó esta plazoleta de ingreso. Entonces, lo mismo, ¿sí ven? Estas, en el fondo, uno aprende a hacer ciertas estrategias con respecto a cómo ver la ciudad y esto es lo mismo, uno entra por una plazoleta al edificio. Aquí lo que pasa es que aprovechamos que ese espacio se volvía la entrada al ingreso a la universidad y como les contaba, como hay poco espacio verde para los estudiantes, entonces lo que hicimos fue que el espacio verde lo generamos en una situación de campus vertical, ¿no? Que es esta condición donde este espacio al interior está en este piso, luego está en este piso, luego está en este piso, se va replicando al interior. Eso lo que produce, esta es la plazoleta que ahorita me devuelvo, pero es que quiero mostrarles un gráfico que está al final. Entonces, mire este espacio que produce al interior. ¿Esto qué va a haber aquí al interior? Aquí al interior lo que va a haber son sillas, en algunos sitios vamos a poner césped artificial, en otros césped natural, vegetación, y esto es básicamente justo porque como no hay espacio en el plano base, lo que nos hace es generar un campus que es de carácter vertical. Este que está aquí de espaldas es Pablo Forero de Taller 301, con ellos hicimos en asocio este proyecto. Entonces estos son los espacios de estar para los estudiantes que no los pudimos hacer en primer piso, que es como haría una universidad en un campus normal, y tiene que ver con la alta densidad del centro, y pues miren, esto es lo que produce. Entonces, ahí lo que hay son zonas de estudio, funciona muy bien porque tiene el sol por la mañana por acá y el sol por la tarde acá, entonces es muy agradable en términos, digamos, climático. Y finalmente lo que uno hace suplir es esa falta de espacio en términos del primer piso. Entonces lo que hicimos fue que lo arrumamos. Hay un diagrama muy, muy bonito, ahorita modelo este gráfico, pero es este diagrama. Este diagrama lo que muestra es en diagrama eso, que es cómo uno coge ese primer piso y lo va subiendo y lo va subiendo y lo va subiendo y lo va subiendo a través del edificio, ¿no? Y pues esto, entonces si ustedes ven, entonces en realidad es como si fueran tres edificios, es un edificio de aulas, otro edificio de aulas y un centro que es como si hubiéramos cogido todo el primer piso que potencialmente una universidad requiriera y lo hubiéramos puesto tipo otro y sobre otro. Si bien que no necesariamente las estrategias son directas en el sentido de lectura propio, las estrategias son libres y es cómo entiendo el problema de primer piso, cómo entiendo el tema de darle espacio colectivo a la gente y en este caso pues lo hicimos a través de un sistema vertical. Eso tal vez es lo más relevante, de resto pues estos dos edificios son normales, son con un corredor, aulas al lado y lado, no tienen digamos ninguna condición especial, pero sí, el arrumar esto y el hacer una buena relación con la ciudad, ustedes que han recorrido estas calles por acá, y han visto un poco lo egoístas que han sido estos edificios, pues en realidad esto es un acto generoso con la ciudad, pero es un acto importantísimo. Es decir, para construir ciudad uno tiene que entender cuáles son sus ingresos, uno tiene que entender cómo mejorar la esquina donde uno esté, y eso es una condición innata de un edificio que tenga carácter público, que pues cualquier universidad tiene carácter público. Aquí más arriba está entonces esa plazoleta, entonces si ven, miren la esquina cerré más, este edificio hubiera podido ir hasta el borde, pero lo recedimos para tratar de que esta diagonal fuera hacia la entrada. En fin, hay una serie de estrategias. El edificio como está un poco más alto porque la topografía va cayendo, entonces son unos escalones muy suaves que van allí. Hay unas bancas aquí afuera para que las personas se sienten a esperar a que lleguen las otras personas, ¿no?
y pues miren lo bien que funciona, ¿no? Pues en este caso la población está garantizada porque como es una universidad, pues tiene una alta demanda. Entonces digamos que es uno reaccionar de forma sensata a la ciudad y darle espacio y hacer que un edificio que podría ser cerrado y egoísta tenga una condición de relación con la ciudad en la cual le aporte. Creo que eso es como lo importante y eso es una obsesión que siempre hemos tenido, siempre nos ha interesado y lo hemos repetido en todos los edificios que hemos hecho y lo hemos replicado en pequeña escala o en gran escala, porque yo insisto, desde un edificio pequeño tiene la oportunidad de contribuir a ese frente y a esa relación con la ciudad. Entonces, Fernando, si quiere ahora sí, con mucho gusto, que escucho a los estudiantes, si hay dudas, si alguien quiere escribirlo por el chat, como quieran, pues como se sientan más cómodos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Abrimos los micrófonos entonces para estudiantes o los otros profesores. También nos acompaña Tomás Santa Cruz, que es nuestro profesor de tecnología, y Jacobo. Y hay una serie de estudiantes de centros urbanos, monitores y también estudiantes de Proyecto 3. Hay un par de estudiantes de Proyecto 3. Entonces, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Daniel respecto. Es evidente que es muy difícil, digamos, comprimir toda la experiencia de Daniel. Daniel ha hecho bastante arquitectura, no solo en Bogotá, sino en muchas otras ciudades. Comprimirla en un par de edificios, pues es una labor, digamos, muy complicada. Pero no sé si a partir de esto surjan inquietudes respecto también a, no solamente a la obra particular de Daniel o de algún otro edificio que alguno de ustedes sepa que es de Daniel y que quiera hacerle alguna pregunta, o con respecto, digamos, a lo que hemos estado discutiendo con respecto al papel de la arquitectura en la ciudad. Dejo ahí abierto el tema para ver si alguien tiene inquietudes. Ojalá el que fuera a hablar nos pusiera la cámara, con eso lo vemos. Profesor Jacobo está por ahí, Laura. Oiga, Daniel, mientras que alguien se anima a hacer preguntas, la pregunta que yo creo que le deben estar haciendo en todos los sitios donde lo han invitado es cómo ve usted la ciudad después de este tema de la pandemia, o cómo cree usted que la arquitectura va a cambiar, o esto es solamente una cuestión temporal y, digamos, no nos va a exigir un cambio fundamental en hablar esto de los pisos públicos o de la congregación de la gente. Sí. O sea, yo lo que he logrado concluir, porque esa pregunta, efectivamente, esa pregunta me la han hecho en varios sitios, es una pregunta, digamos, difícil de uno vislumbrar a largo plazo. Digamos que lo que sí seguro va a pasar, que van a aparecer unas normativas. El ser humano cada vez que pasa un desastre, termina construyendo después una normativa. Entonces, esas normativas que seguimos, por ejemplo, contra evacuación en los edificios y la normativa contra incendios y toda esa cosa, es producto de que a los gringos se les quemaron un montón de edificios, históricamente se les han quemado, y entonces se inventaron una normativa hace muchos años y aquí la copiamos, ¿no? Entonces, y esa normativa, entre otras, aquí en Colombia al copiarla se nos tiró la posibilidad de tener escaleras bonitas en espacios abiertos, y entonces ahora toca unas escaleras espantosas cerradas ahí con unas puertas de push horrendas, en fin. Digamos que efectivamente sí terminan condicionando al ser humano y terminan condicionando la forma de habitar. Entonces, yo lo que veo es normativas primero que van a aparecer, la de salud. Es decir, lo que es claro es que en las pandemias tenemos que particionarnos. Entonces, seguramente una de las primeras normativas, y esa es fácil de hacer porque los que están en el campo de la salud tienen un montón de normas, es una normativa en la cual posiblemente obligue a que los hospitales tengan sistemas de particiones y digamos, duplicidad de sistemas de conectividad para que usted pueda aislar cuerpos unos de otros, etcétera. Puede que ese tipo de aproximaciones lleguen a la arquitectura también de estándar, ¿no? Puede que eso diga, no, diga, claro, lo que nos toca es particionar a la gente, dividirlos, entonces, esa es una norma, como una cosa obvia, pues yo creo que por ahí van a aparecer unas cuantas normativas que tienen que ver como con ese índole de cosas, pero ahí estamos hablando del edificio, no de la ciudad. Con respecto a la ciudad, pues en realidad digamos que es mucho más complejo. Seguramente lo que vamos a aprender es a cómo aislarnos, porque al final digamos que la ciudad es un acto colectivo y es finalmente el gozo es ese acto colectivo, es decir, no aparecerán algunos exóticos que hagan cabinas en restaurantes y pueden ir a restaurantes con cubiculizados como
Pues ahí están los restaurantes japoneses que tienen cabinitas y tienen cosas, no por producto de esto, sino porque ya lo tenían por tradición. Ese tipo de cosas también aparecerán, pero digamos que la realidad es que somos seres grupales. Entonces, el desafío de esto en el fondo ha sido que haya una vacuna o un medicamento que permita, así como cuando nos da gripa no nos toca aislarnos y hay unos medicamentos que nos sirven para paliar la gripa, pues que aparezcan estos paliativos, pero lo que es cierto es que es muy probable que estos ratos, digamos, de aislamiento nos vuelvan a suceder. Entonces, seguramente lo que aprendí a la lección, el ser humano va a tender a entender de que, por ejemplo, las empresas se pueden parar y usted tiene que ser dentro de sus márgenes de utilidades la que tenga entendido de que los